¿Qué hubiera pasado si Izuku fuera declarado traidor de la OA y se vengara de su clase y escuela? Capítulo 22. Izuku Midoriya bajó de su elegante coche negro y se acercó a un edificio de apartamentos con poca luz en una zona deteriorada de la ciudad. El lugar olía a desesperación, las paredes desmoronadas y las ventanas rotas contaban historias de sueños destrozados. Vestido con su habitual atuendo oscuro, los pasos de Izuku resonaron en el desolado pasillo, mientras se dirigía a la habitación que le habían indicado. Con un golpe casual en la crujiente puerta de madera, esperó. «Pase», gritó desde adentro una voz aguda e irritada. Izuku empujó la puerta y entró. Dentro, encontró a una mujer sentada en un sofá desgastado con una botella de whisky en la mano. Sus rasgos felinos y la cola moteada la delataban. Era la mujer conocida como Chita, una de las mejores graduadas de la preparatoria UA. Su reputación había sido legendaria, su velocidad e instintos inigualables, pero ahora, su entorno y su comportamiento pintaban la trágica imagen de una heroína caída. «Bueno, no esperaba que alguien tan serio como tú estuviera en un lugar como este», dijo Izuku con una leve sonrisa. Antes de que pudiera decir más, Chita se le echó encima en un instante, con las garras apretándole ligeramente el cuello. Sus ojos ámbar lo miraban con recelo, con movimientos precisos y controlados. «Habla rápido, mocoso, o te arrepentirás de haber entrado en mi territorio». Imperturbable, Izuku levantó las manos en un gesto de rendición. «Tranquilo, no estoy aquí para causar problemas. De hecho, estoy aquí para ofrecerte algo que podría cambiarte la vida». Entrecerró los ojos, pero retiró las garras y retrocedió. Con cautela, se desplomó en el sofá, agarró la botella de whisky y dio un largo trago. «Tienes 2 minutos, aprovecha al máximo». Izuku se adentró en la habitación, recorriendo con la mirada los muebles rotos y el papel pintado, descascarillado. «He oído hablar de ti, Chita. Eras la mejor de tu clase en la UA, una heroína destinada a la grandeza. Pero entonces, la comisión de héroes te dio la espalda, ¿verdad?». Apretó la botella con más fuerza. «¿Y a ti qué te importa?», espetó, con la voz cargada de amargura. Izuku continuó, con un tono tranquilo pero autoritario. «Mancharon tu nombre, te arrastraron por el barro y te abandonaron cuando más los necesitabas. ¿Y qué hay de tu supuesta mejor amiga, Mirko? Oí que en su época eran inseparables, una dupla invencible. Pero cuando te expulsaron, ni siquiera te visitó, ¿verdad? No defendió tu caso ante la comisión. En cambio, siguió adelante, se asoció con Ryuko Tatsuma y se olvidó de ti». Las palabras dieron en el blanco. La expresión de Chita se ensombreció y extendió ligeramente las garras mientras hiciaba. «Esa zorra, Mirko, ni siquiera lo intentó, me dejó pudrir, la odio». Izuku se acercó un paso más, sus ojos esmeralda brillaban con una peligrosa confianza. «Y ahora, mírate, una mujer con tanto potencial, reducida a regentar un bar solo para sobrevivir. Tienes las habilidades, el poder, la determinación, pero no las oportunidades. Dime, Chita, ¿así es como quieres que termine tu historia?». Apartó la mirada, con el orgullo y el dolor chocando en su corazón. «¿Qué sentido tiene, niña? Ya no quiero más este mundo. No me queda nada». La voz de Izuku se volvió más baja, suave y griega, persuasiva, como un hechizo que se tejía en su mente. «Ahí es donde te equivocas. No soy solo un niño. Soy Izuku Midoriya, el que está reescribiendo las reglas. He visto la corrupción en este mundo, las mentiras, la hipocresía del sistema de héroes, y voy a cambiarlo. Pero no puedo hacerlo solo. Necesito a alguien como tú, fuerte, inteligente e implacable. Únete a mí, Chita, conviértete en mi comandante. Juntos, derribaremos este sistema podrido y construiremos algo mejor». Sus ojos se abrieron de par en par al oír su nombre. Midoriya, el hijo de All For One, lo observó atentamente, notando las diferencias en su apariencia con respecto a lo poco que había oído. «¡Qué descaro tienes al presentarte aquí!». «No soy mi padre», respondió Izuku con brusquedad. «Soy mejor, y te ofrezco la oportunidad de formar parte de algo más grande que tú. Piénsalo». Se acabó el
apuro, el olvido. Tendrás poder, respeto y la oportunidad de hacer que Mirko y todos los que te hicieron daño se arrepientan de sus decisiones. Chita dudó, la convicción en sus palabras la despertó en lo más profundo de su ser. No entendía del todo por qué, pero su voz, su presencia, era magnética. En contra de su buen juicio, se encontró, asintiendo. De acuerdo, te acompaño, pero no pienses ni por un segundo que confío en ti, niña. Una sonrisa burlona se dibujó en los labios de Izuku, mientras extendía la mano. La confianza vendrá después. Por ahora, manos a la obra. Al estrecharse las manos, Chita no pudo evitar sentir que acababa de hacer un pacto con el diablo, pero por primera vez en años, sintió una chispa de esperanza, la oportunidad de recuperar su vida y su orgullo. Mientras Midoriya salía del apartamento ruinoso con Chita siguiéndolo a regañadientes, le indicó que subiera a la lujosa camioneta negra estacionada cerca. Chad, su imponente pero silencioso guardaespaldas, ya estaba sentado en el asiento delantero, con su mirada penetrante escrutando la zona en busca de amenazas. Izuku abrió la puerta trasera e hizo un gesto impaciente. Entra, ordenó, y su tono no dejaba lugar a discusión. Chita dudó, su orgullo en conflicto con su curiosidad, pero finalmente se subió a los lujosos asientos de cuero. Se sentó rígida, sus garras golpeando inconscientemente sus muslos mientras miraba con cautela entre Midoriya y Chad. Mientras el vehículo arrancaba, Midoriya metió la mano en su maletín y sacó una pequeña grabadora. Se la ofreció, con una sonrisa pícara. Toma, dijo, pensé que te gustaría oír esto. Ella tomó el dispositivo a regañadientes, entrecerrando sus ojos ámbar con sospecha. ¿Qué es esto? Una entrevista, respondió Izuku con naturalidad, reclinándose en su asiento. De tu vieja amiga, Mirko, es de hace unos 6 meses. Estuvo en un podcast popular de héroes, hablando de su carrera, sus colaboraciones, y de ti. Las garras de Chita dejaron de golpearlo mientras lo miraba fijamente. ¿Qué dijo? Escúchalo tú mismo, dijo Izuku, con un tono teñido, de fingida inocencia. Sus manos temblaron levemente al presionar el botón de reproducción. La grabación cobró vida y la voz segura de Mirko inundó el coche. Sí, trabajé con ella en su época, dijo Mirko con naturalidad. Tenía potencial, sí, pero siempre fue demasiado imprudente, demasiado emocional. No se puede confiar en alguien así en este trabajo. Sinceramente, menos mal que ya no está en el sistema. Los héroes necesitan disciplina, y ella simplemente no la tenía. La respiración de Chita se hizo más pesada, mientras escuchaba y sus garras se clavaron en el dispositivo. ¿Pero no te salvó durante esa misión en Osu?, preguntó el entrevistador. Mirko rió con desdén. Por favor, eso fue hace años. No necesitaba que me salvaran, lo tenía bajo control. Ella simplemente tuvo suerte. Además, mira dónde está ahora. Si no pudo soportar la presión, nunca estuvo destinada a ser una heroína. Para empezar, la grabación terminó y el coche quedó sumido en un silencio incómodo. La mandíbula de Chita se tensó, sus garras dejaron marcas tenues en el dispositivo. Esa perra, siseó, con la voz temblorosa de rabia. Midoriya se inclinó hacia adelante, con voz baja y griega, calculadora. Duele, ¿verdad? Saber que alguien en quien confiabas, alguien por quien arriesgaste la vida, diría esas cosas de ti. Chita no respondió, su mente era un torbellino de ira y traición. Pero no es solo ella, ¿verdad? Continuó Midoriya, con palabras hirientes. Piensa en la comisión de héroes, cómo te atacaron después de aquella misión. En camino, te etiquetaron de inestable porque te negaste a seguir sus órdenes cuando vidas inocentes estaban en juego. No les importaba la gente que salvaste, solo les importaba su imagen, y cuando no quisiste seguir su juego, te echaron como si fueras basura. Las manos de Chita se apretaron en puños, su respiración se volvió superficial mientras los recuerdos dolorosos resurgieron. ¿Y tus padres?, añadió Midoriya, suavizando el tono lo suficiente para parecer sincero. Estaban muy orgullosos de ti, ¿verdad? Pero cuando la comisión te puso en la lista negra, lo perdieron todo, sus ahorros,
su casa, todo por lo que habían trabajado les fue arrebatado porque su hija se atrevió a defender lo que era correcto. Detente, susurró ella, con voz apenas audible. Pero no puedes parar, ¿verdad? Insistió, acercándose. Porque por mucho que intentes superarlo, esos recuerdos te persiguen. La comisión te arruinó la vida, y Mirko escupió tu nombre, pero la cuestión es esta, Chita, tienes el poder de revertirlo, todo, de hacerles pagar por lo que te hicieron. Ella lo miró, sus ojos ámbar llenos de una mezcla de dolor y determinación, como, mientras Midoriya sonreía, él sabía que la tenía bajo su palma y que ella haría cualquier cosa mientras se dirigían a la base donde la presentaría a sus otros comandantes. Por la noche, el frío aire nocturno estaba cargado de tensión, mientras Akoya Seisu permanecía en silencio entre las sombras, con su monstruosa figura acechando, cerca del punto de encuentro. Había estado esperando pacientemente, con su retorcido sentido de la justicia agudizando su concentración mientras se preparaba para ejecutar lo que creía necesario. A su lado estaban Mina Asido y Minoru Mineta, ambos, inquietos y visiblemente conmocionados, habían aceptado a regañadientes servir de cebo para atraer a Midoriya. El ultimátum de la UA era claro, o cumplían con el plan o serían expulsados y expuestos a la ira de Midoriya. A pesar de sus dudas, el miedo a su antiguo compañero de clase superaba sus objeciones morales. Mina le susurró nerviosamente a Mineta, ¿de verdad vamos a seguir con esto? Esto no se siente bien. Era nuestro amigo. Mineta, aunque temblando, murmuró, tenemos opción, nos matará si no lo detenemos. Akoya sabe lo que hace. El trío estaba disfrazado, esperando. La calle desolada estaba tenuemente iluminada, y la tensión en el aire se intensificaba a cada segundo. Un anciano frágil pasó junto a ellos arrastrando dos pies, aparentemente ajeno a su presencia. Caminaba con un bastón, y su figura encorvada se fundía con la atmósfera silenciosa. Nadie le prestó atención, ¿por qué lo harían? Era solo un anciano que pasaba, pero lo que nadie se dio cuenta fue que el anciano no era quien parecía. El bastón que sostenía no era un simple soporte, en su interior se escondía un pequeño mecanismo de diseño experto. Albergaba una bala, recubierta de un veneno mortal, que se activaba con solo pulsar un botón oculto. El anciano se detuvo brevemente junto a Mineta, ajustando sutilmente el ángulo del bastón con la mano, sin siquiera mirarlo. Apretó el gatillo. Mineta se estremeció levemente al sentir un pequeño pinchazo en el brazo, pero lo ignoró, murmurando, malditos mosquitos. No notó la leve sonrisa en el rostro del anciano mientras se alejaba arrastrando los pies entre las sombras. Momentos después, el anciano reapareció, pero esta vez, el disfraz había desaparecido. Ante ellos estaba Izuku Midoriya, con su mirada penetrante e implacable clavada en Mineta y Mina. Su voz era fría y griega, carecía de la amabilidad que alguna vez conocieron. Bueno, dijo Midoriya con un tono cargado de veneno. Es hora de morir, Mineta. Los ojos de Mineta se abrieron de par en par, horrorizados. Se tambaleó hacia atrás, con las piernas temblorosas mientras luchaba por articular palabra. Midoriya, espera, por favor. Yo no. Midoriya chasqueó los dedos. El sonido resonó de forma ominosa y, en cuestión de segundos, el veneno empezó a hacer efecto. Mineta jadeó, agarrándose la garganta mientras su cuerpo se convulsionaba violentamente. Su piel palideció y sus ojos se desorbitaron al ahogarse, con la respiración entrecortada. El veneno no solo era letal, sino brutal, diseñado para hacer que la muerte fuera lenta y griega, agonizante. Sus extremidades se contraían sin control, sus huesos crujiendo bajo la presión de sus propios espasmos. Mina gritó, Mineta, no. Se giró hacia Midoriya con desesperación en la voz. ¿Cómo pudiste hacer esto? Era tu compañero de clase, tu amigo. La expresión de Midoriya permaneció inflexible. Amigo, repitió con sarcasmo, me traicionaste, igual que todos los demás en esa escuela. No son amigos míos. Antes de que Mina pudiera reaccionar, Midoriya se
movió a la velocidad del rayo y le clavó una jeringa en el brazo. Ella gritó, tambaleándose hacia atrás, mientras los efectos de la droga empezaban a hacer efecto. Su don ácido se descontroló. Repentinamente, el ácido empezó a resumar de su piel sin control, quemándole la ropa y la carne. Gritó, de dolor, con el cuerpo retorciéndose mientras la sustancia ácida la consumía. Por favor, suplicó Mina, con lágrimas, corriendo por su rostro mientras se arañaba la piel, derretida. Sus gritos de dolor resonaban en la calle, vacía. Midoriya la observó con frialdad. Querías hacértela, heroína, dijo con frialdad. Ahora morirás como tal, por tu propio poder. De repente, Akoya entró en acción. Su corpulenta figura cargó contra Midoriya, con el escudo alzado, para atacar. Midoriya Izuku, gruñó Akoya, con una furia justificada en su voz. Tus retorcidas acciones han sellado tu destino. Se hará justicia. Midoriya, sin embargo, estaba preparado. Con un movimiento de muñeca, lanzó una bomba de humo de su manga, obstruyendo la visión de Akoya. No se puede matar lo que no se puede atrapar, se burló Midoriya, y su voz se desvaneció entre las sombras al desaparecer en la noche. Akoya rugió de frustración y estrelló su escudo contra el suelo. Se giró hacia Mina, que seguía gritando, mientras su don se descontrolaba, deteriorándose a cada segundo. Pero era demasiado tarde, no podía hacer nada para salvarla. La escena era de una devastación absoluta. Mineta yacía sin vida en el suelo, con el cuerpo retorcido y destrozado. Los gritos de Mina finalmente cesaron. Su cuerpo inerte era irreconocible. Akoya permaneció de pie en medio de la carnicería, con su retorcido sentido de la justicia latente mientras jura, Midoriya, no importa a dónde corras, la justicia te encontrará, lo juro. Mientras se desataba el caos, una risa escalofriante resonó en el aire, dejando a Akoya y Mina paralizados. Por un instante, de repente, desde uno de los tejados cercanos, descendió un dron, con su luz roja, parpadeando amenazadoramente. Lo estaba grabando todo. La voz de Midoriya resonó, amplificada por el dispositivo. Felicidades a los dos, dijo con sarcasmo, con la voz cargada de malicia. Querían ser héroes, ¿verdad? Labrarse un nombre, pues, felicidades, ahora son sensaciones de internet. Mina, Ácido y Minoru Mineta, el mundo entero los recordará, no por su heroísmo, sino por su traición, sus muertes. La cámara del dron enfocó el cuerpo destrozado cubierto de ácido de Mina y el esqueleto sin vida de Mineta mientras la transmisión en vivo se transmitía a innumerables espectadores. Los comentarios se multiplicaron a medida que se desarrollaba la grotesca escena, algunos horrorizados, otros morbosamente fascinados. Midoriya, detén esto, gritó Akoya, con el escudo alzado mientras escudriñaba las sombras en busca de su objetivo, pero Midoriya no tenía intención de seguir hablando. El rugido del motor de una motocicleta resonó en la distancia. En cuestión de segundos, Midoriya apareció, en una elegante moto negra, con un diseño tan amenazante como su conductor. Miró la escena con fría indiferencia antes de acelerar. Se ha hecho justicia, murmuró. Sus palabras tenían un tono tan definitivo que le provocó escalofríos a Akoya. No dispuesto a dejarlo escapar, Akoya cargó tras él, ganando terreno con su imponente figura. Justo cuando estaba a punto de atacar, Midoriya giró el cuerpo sobre la moto, disparando el puño con precisión. El puñetazo impactó de lleno en el escudo de Akoya, enviando ondas de choque por el aire. La fuerza del golpe casi le destrozó el brazo, y su escudo se quebró por la fuerza. Akoya se tambaleó hacia atrás, gimiendo de dolor al caer sobre una rodilla. Midoriya no esperó un contraataque, aceleró hacia la oscuridad, su moto desapareció por la calle vacía, y el sonido del motor se desvaneció en la noche. Akoya se aferró el brazo, su retorcido sentido de la justicia alimentaba su frustración. Midoriya, no escaparás de la justicia para siempre, rugió al vacío, y su voz resonó en los edificios circundantes. Pero Midoriya ya se había ido, dejando solo una
masacre y la transmisión en vivo que consolidó a Mina, Ácido y Minoru Mineta como figuras trágicas en una historia de traición y venganza. Sus muertes, y la escalofriante despedida de Midoriya, atormentarían Internet durante años. La nación apenas había comenzado a procesar las horribles muertes de Mina Ácido y Minoru Mineta, cuando Midoriya atacó de nuevo, esta vez atacando a sus familias. A través de otra transmisión en vivo, reveló la verdad tras sus fachadas, desvelando las capas de engaño para exponer la monstruosa realidad subyacente. La transmisión. Buenas noches, Japón, resonó la fría y distante voz de Midoriya en la corriente. Su rostro permaneció oculto entre las sombras, pero su presencia tenía un peso innegable. Mina Ácido y Minoru Mineta ya pagaron por su traición. Ahora es el momento de que veas la inmundicia de la que nacieron sus supuestas familias. Empecemos con los Ácido. La pantalla cambió a un montaje de imágenes y pruebas. El padre de Mina Ácido, un hombre aclamado como un entrenador personal dedicado, no es más que un depredador. Atrae a menores de edad a su gimnasio, prometiéndoles bienestar, éxito y fama, pero una vez que las controla, las explota de las formas más viles imaginables. Sus víctimas quedan marcadas, sus sueños destrozados, mientras él anda libre. La cámara enfocó a la madre de Mina, y su madre, continuó Midoriya, es un parásito que se alimenta de mentiras. Supuesta entusiasta del fitness y bailarina, ha destruido a su familia con innumerables amoríos, usando su posición para manipular y chantajear a cualquiera que se atreviera a desafiarla. No es más que un parásito con piel humana. La voz de Midoriya se ensombreció al continuar. Ahora, hablemos de los padres de Minoru Mineta. Aparentemente, tienen una humilde tienda de comestibles, pero bajo esa fachada se esconde una pesadilla. Emplean a trabajadores sin peculiaridades, los golpean, los hacen trabajar demasiado y los tratan peor que a animales. Para ellos, estas personas son herramientas desechables, no seres humanos. Es hora de que respondan por sus crímenes. En la casa de Ácido, el padre de Mina estaba en el gimnasio cuando ocurrió. Se había encerrado, intentando evitar las consecuencias de las revelaciones de Midoriya, pero Midoriya había planeado cada detalle meticulosamente. La puerta se abrió de golpe y entró una figura enmascarada. Era una joven, de no más de 18 años, una de las víctimas del padre de Mina. En sus manos, temblorosa, sostenía un tubo de acero, cuyo peso apenas podía soportar, pero su determinación la impulsó. Me arruinaste la vida, susurró, con lágrimas corriendo por su rostro. Me lo quitaste todo. El padre de Mina alzó las manos en defensa, balbuceando disculpas y excusas, pero la niña no se detuvo. Blandió el tubo con todas sus fuerzas, y el primer golpe se estrelló contra sus costillas con un crujido espantoso. Él gritó y cayó al suelo, pero ella no se detuvo. Atacó, una y otra vez. Sus sollozos se intensificaban con cada golpe. Para cuando terminó, el suelo estaba manchado de sangre y el padre de Mina estaba irreconocible. Mientras tanto, la madre de Mina fue sacada de su escondite por un hombre al que había manipulado en el pasado, un antiguo amante. Ahora furioso y desconsolado, la confrontó en la sala. Sostenía un cuchillo afilado, con las manos firmes a pesar de las emociones grabadas en su rostro. Me usaste, gruñó, me mentiste, me arruinaste la vida y me dejaste tirado como basura. Intentó salir de ahí con palabras, tejiendo otra red de mentiras, pero él no la escuchaba. La primera puñalada fue en el abdomen, silenciando sus protestas. La segunda, en el pecho. No se detuvo, hasta que su cuerpo sin vida se desplomó en el suelo. En la casa de Mineta, era tarde en la noche cuando Midoriya entró en la tienda. El lugar estaba inquietantemente silencioso, con los pasillos llenos de productos que jamás volverían a venderse. Los padres de Mineta, ajenos al infierno que les aguardaba, estaban en la trastienda, contando las ganancias del día. Midoriya apareció sin hacer ruido, entrando en la habitación como un fantasma. Su capa oscura reflejaba la tenue luz de una bombilla parpadeante. En cuanto el padre de Mineta levantó la vista,
El terror inundó sus ojos. ¿Quién eres tú? Tartamudeó, retrocediendo. Midoriya no dijo nada. Su esclerótica negra y sus pupilas blancas brillaban tenuemente bajo la capucha. En cambio, sacó una jeringa de su cinturón y se abalanzó. La madre de Mineta gritó cuando la aguja atravesó el cuello de su esposo, liberando una potente droga que lo paralizó al instante. Por favor, no nos hagan daño, gritó, cayendo de rodillas. La voz de Midoriya carecía de emoción. Tus trabajadores sin peculiaridad suplicaron así, lloraron por misericordia mientras los golpeabas y los hacías trabajar hasta la muerte. Sus súplicas se convirtieron en sollozos incoherentes, cuando Midoriya también la inyectó, y su cuerpo colapsó junto al de su esposo. La ejecución. Los padres de Mineta despertaron y se encontraron atados y colgados del techo de su propia tienda. Las cuerdas se les clavaban en la carne, suspendiéndolos, como marionetas grotescas. Forcejearon y gritaron, pero fue inútil. Midoriya estaba frente a ellos con un cubo de pintura carmesí en la mano. Lenta y metódicamente, mojó un pincel en la pintura y comenzó a escribir en la pared. Detrás de ellos, el mensaje decía: es hora de cambiar Japón. Es hora de una revolución. Los Kirkles ya no sufrirán. El padre de Mineta escupió entre dientes. Estás loco. Los Sindon son débiles. No merecen. Sus palabras se interrumpieron cuando Midoriya le asestó un golpe con un tubo de metal en la rodilla, rompiéndola con un crujido espantoso. El hombre aulló de dolor, con el cuerpo sacudiéndose contra las ataduras. No hablarás, dijo Midoriya con frialdad. Solo aguantarás. Se volvió hacia la madre de Mineta, pálida de terror. Te aprovechaste del sufrimiento ajeno, y ahora pagarás por ello. Dicho esto, Midoriya retrocedió, revelando la última pieza de su obra, los cuerpos de los padres de Mineta, destrozados y ensangrentados, colgados en el centro de la tienda como una exhibición macabra. Había grabado la palabra revolución en su carne, con sus ojos sin vida clavados en la oscuridad. El mensaje a Japón. A la mañana siguiente, la tienda se convirtió en el centro de atención nacional. Los reporteros acudieron en masa al lugar, capturando con sus cámaras cada horrible detalle. Los cuerpos de los padres de Mineta se mecían suavemente en el aire. Su grotesco estado se transmitió en vivo a toda la nación. El mensaje garabateado en la pared se cernía sobre la escena como una profecía. Es hora de cambiar, Japón. Es hora de una revolución. Los Kirkles ya no sufrirán. La voz de Midoriya resonó a través de un vídeo pregrabado que había dejado en la escena. Esto no es solo venganza, es justicia. Durante demasiado tiempo, Japón ha tratado a los sin peculiaridad como menos que humanos. Esto se acaba ahora. Quienes explotan, abusan y degradan a los sin peculiaridad sufrirán las consecuencias de sus actos. La era de la opresión ha terminado. La revolución ha comenzado. La transmisión conmocionó a todo el país. Las protestas estallaron en las calles, y personas sin peculiaridades se alzaron desafiando el sistema que las había oprimido durante generaciones. Las familias, Asio y Mineta eran símbolos de la corrupción del viejo mundo, y Midoriya las había convertido en un ejemplo. El escape de Midoriya. Mientras las autoridades llegaban a la tienda, Midoriya ya estaba a kilómetros de distancia, conduciendo a toda velocidad por una carretera desierta en su motocicleta negra. El viento lo azotaba, pero su mente estaba tranquila. Había puesto en marcha su plan, y ya no había vuelta atrás. Esto es solo el comienzo, murmuró para sí mismo. Con un último estallido de velocidad, desapareció en el horizonte, dejando atrás una nación al borde de la revolución. Dentro de la oficina de Nezu en la escuela secundaria UA, la sala se llenó de una tensión sofocante. El director, Nezu y Aizawa Shouta estaban en el centro, mirando fijamente a Akoya Seisu, quien permanecía impasible con su uniforme de policía. Su rostro no delataba arrepentimiento ni emoción, solo la misma actitud distante y fría de siempre. El pequeño puño de Nezu se estrelló contra su escritorio, destrozando por completo su habitual calma. Oficial Akoya, ¿en qué demonios estaba pensando? Dos de nuestros estudiantes, niños,
fueron brutalmente asesinados, sus familias fueron aniquiladas, y usted permitió que esto sucediera bajo su supervisión. ¿Qué clase de justicia cree que es esta? La voz de Aizawa era baja, rebosante de rabia. Eres policía. Juraste proteger al público, no sacrificar vidas inocentes por una retorcida rectitud. Usaste a estudiantes como cebo, sabiendo perfectamente el peligro que corrían, que te dio derecho a arriesgar sus vidas. La fría mirada de Akoya los miraba fijamente, con un tono sereno pero decidido. La justicia no discrimina. Esos estudiantes, Mina Asido y Minoru Mineta, fueron cómplices de las acciones de Midoriya por su cobardía y traición. Sus muertes sirven como mensaje, una advertencia para quienes se desvían del camino de la rectitud. La justicia debe ser absoluta. Los ojos de Nezu ardían de incredulidad, su voz temblaba de ira. ¿Acaso te oyes? ¿Dejaste que un psicópata como Midoriya los masacrara? Conociendo sus métodos, Mina y Mineta fueron asustados, manipulados y obligados a esa situación. En lugar de protegerlos, los entregaste a la muerte, y a sus familias. ¿Qué clase de justicia es dejar sus cuerpos mutilados expuestos a la vista del mundo? Aizawa se inclinó hacia adelante con los puños apretados. No te atrevas a llamar justicia a lo que hiciste. Midoriya expuso los pecados de sus padres, pero tú te quedaste de brazos cruzados y dejaste que mataran a esa gente de las formas más brutales y aterradoras imaginables. No lo detuviste, ni siquiera lo intentaste. No eres un héroe, Akoya. Eres tan peligroso como Midoriya. La expresión de Akoya no vaciló. Sus padres eran criminales por derecho propio, abusadores, manipuladores y opresores de los Sindon. Las acciones de Midoriya, aunque extremas, sirvieron para limpiar la podredumbre de la sociedad. No lo detuve porque la justicia también debe infundir miedo en quienes cometen el mal. Las garras de Nezu arañaron el escritorio mientras intentaba contener su frustración. Justicia, así llamas a esta carnicería, colgar cadáveres en una tienda con un mensaje garabateado con sangre, ver a niños morir de forma horrible. Has convertido toda esta situación en un espectáculo grotesco, y ahora el público está sumido en el caos. Tu inacción y tus ideales equivocados han empeorado las cosas. La voz de Aizawa se volvió más fría y áspera. Fracasaste en todos los sentidos, Akoya. Dejaste que un asesino como Midoriya convirtiera esto en una revolución personal. En lugar de detenerlo, lo facilitaste. ¿Tienes idea del mensaje que esto envía a la sociedad? Akoya permaneció inquebrantable, con la voz firme. La revolución de Midoriya erradicará a los débiles y corruptos. Si la sociedad actual no puede soportar semejante cambio, es que nunca fue lo suficientemente fuerte. La justicia exige sacrificio. Nezu cerró los ojos, intentando contener su furia. Cuando habló, su voz fue fría y tajante. Oficial Akoya, queda relevado de sus funciones en este caso. Informará de inmediato a sus superiores para que se le apliquen medidas disciplinarias. Me aseguraré, personalmente, de que se investiguen sus actos imprudentes. Ya no es bienvenido aquí. Aizawa dio un paso adelante, con una mirada penetrante. Sal de esta escuela. Si te vuelvo a ver cerca de mis alumnos, te trataré como a los villanos. No eres un protector, eres un monstruo escondido. Tras una placa, sin decir palabra, Akoya giró sobre sus talones y salió de la habitación. Sus pesados pasos resonaron por el pasillo. Su presencia era como una sombra, fría, amenazante e inquebrantable. Al cerrarse la puerta, tras él, Nezu y Aizawa intercambiaron una mirada. El peso de lo ocurrido los abrumaba como una nube oscura. Cuando Akoya se detuvo en la puerta, su voz fría e inquebrantable atravesó la tensión como una cuchilla. Al menos no encarcelé a mi propio estudiante bajo falsas acusaciones, como sus supuestos estudiantes hicieron con Midoriya. Su hipocresía es asombrosa. Director Nezu, todos lo abandonaron, y ahora le sorprende que haya regresado para vengarse. No es el villano que dice ser, es producto de su fracaso. Nezu entrecerró los ojos, su calma habitual se convirtió en una tormenta de frustración. ¿Y cómo
llamas a tus acciones, oficial Akoya, sacrificar niños, permitir que se desatara una masacre ante tus ojos, no me sermonees sobre el fracaso cuando te quedaste de brazos cruzados sin hacer nada. Akoya se giró para encararlos de frente, con una expresión dura como el acero. No me hagan reír. Pedirle su cooperación para atrapar a Midoriya fue inútil. Están demasiado preocupados por su reputación, demasiado ciegos para ver lo que se avecina. Crearon la tormenta perfecta, y ahora está destrozando la sociedad. Lo dejaron pudrirse, y ha regresado para cobrar lo que le corresponde. Trabajaré solo para atraparlo. No necesito su interferencia ni sus medias tintas. Aizawa dio un paso al frente, con un tono peligrosamente bajo. ¿Y qué harás, Akoya? ¿Usar más estudiantes como cebo? ¿Dejar que mueran más inocentes para satisfacer tu retorcido sentido de la justicia? Eres tan peligroso como Midoriya, si no peor. Akoya lo ignoró, con la atención fija en Nezu. Me pondré en contacto con mis antiguos contactos del compárese. A diferencia de tus profesores y alumnos, ellos son capaces, mucho más capaces que cualquiera en este edificio. Saben cómo tratar con alguien como Midoriya sin dejarse cegar por la moraleja o el sentimentalismo. Aizawa apretó los puños y su voz se volvió más fría. Eres un tonto si crees que puedes con Midoriya tú solo. Ya no es el mismo niño asustadizo que ignoraste. Entonces, es más inteligente, más fuerte y más peligroso que nunca. Solo empeorarás las cosas. Akoya sonrió levemente, con una confianza retorcida en su expresión. No lo subestimo. A diferencia de ti, la diferencia entre nosotros, Aizawa, es que no dejo que las emociones nublen mis acciones. Puedes seguir haciéndote el héroe, intentando salvar a todos, pero yo haré lo que sea necesario. Nezu dio un paso al frente, con voz aguda y griega, autoritaria. Estás pisando terreno peligroso, Akoya. Ya has demostrado un desprecio flagrante por la vida de los demás. Si vuelves a actuar con imprudencia, me aseguraré de que afrontes las consecuencias, sin placa, sin cargo, sin excusas. La sonrisa de Akoya se desvaneció, reemplazada por una mirada fría. Ahórrate tus amenazas, Nezu. Tus manos ya están empapadas en la sangre de inocentes. Sigue ocultándote tras los muros de tu escuela, pero no lo olvides. Tú eres quien creó a este monstruo. La ira de Midoriya es obra tuya, y cuando lo derrote, me aseguraré de que lo recuerdes. Sin esperar respuesta, Akoya se dio la vuelta y salió de la habitación. La puerta se cerró de golpe tras él. El eco de su partida perduró, dejando a Aizawa y Nezu en un profundo silencio. Aizawa finalmente rompió el silencio con voz amarga. Ese hombre va a hacer que lo maten, o peor aún, arrastrará a otros con él. Nezu suspiró profundamente, con los hombros cargados por el peso de sus fracasos. Quizás, pero no, podemos dejar que se enfrente a Midoriya solo. Imprudente o no, tiene razón en una cosa, nosotros creamos esta tormenta. Ahora, tenemos que encontrar la manera de detenerla. Noticiero, la caída de la UA y la sociedad de héroes. La pantalla se encendió, mostrando a una presentadora con rostro sombrío sentada en un elegante escritorio de noticias. Detrás de ella, se reproducía de fondo un montaje de las puertas de la preparatoria UA, calles devastadas y multitudes enfurecidas. Esta es una noticia de última hora, comenzó con voz firme pero cargada de gravedad. La preparatoria UA, otrora aclamada como el símbolo de la educación heroica, ahora se encuentra en el centro de una tormenta de indignación y controversia. La institución, venerada por sus contribuciones a la sociedad heroica, está siendo cuestionada tras sus flagrantes fracasos en la protección de sus estudiantes y del público. La pantalla mostró imágenes de manifestantes furiosos frente a las puertas de la UA, coreando lemas como los héroes son impostores, y justicia para los abandonados. Carteles que decían la UA le falló a Midoriya, y sin peculiaridad, no hay justicia, llenaban el encuadre. La reacción pública contra la UA comenzó tras la impactante revelación de Izuku Midoriya, exalumno de la prestigiosa academia, ahora acusado de
orquestar una serie de asesinatos y actos de violencia, de alto perfil, abandonado por sus compañeros y profesores. Midoriya sufrió años de acoso y negligencia en la institución, lo que llevó a muchos a preguntarse cómo se permitió que existiera semejante ambiente ante las narices de los héroes más célebres de Japón. La pantalla cambió a un reportero en la UA, donde el director Nezu daba una declaración. Estamos investigando este asunto con la máxima seriedad, dijo, y su habitual compostura se quebró bajo presión. Reconocemos los errores del pasado y nos comprometemos a garantizar que esto no vuelva a suceder. La transmisión luego cambió a un canal de noticias recién creado, Verdades Revolucionarias, que recientemente había ganado atención por su cobertura sin filtros sobre la corrupción en la Sociedad de los Héroes. El presentador, un hombre de mirada penetrante de unos 30 años, se inclinó hacia adelante con una determinación férrea. La Sociedad de los Héroes se desmorona bajo el peso de su propia hipocresía, declaró, mientras las imágenes del cuerpo sin vida de la presidenta de la HPSC aparecían en pantalla. Este mismo sistema que prometía protegernos ha quedado al descubierto, como un pozo negro de corrupción. La muerte de la presidenta de la HPSC, presuntamente orquestada por Midoriya, no solo ha conmocionado al país, sino que también ha destapado la podredumbre que se esconde en el corazón de la industria de los héroes. Se exhibieron imágenes de documentos confidenciales filtrados por el canal, que evidenciaban la participación de la HPSC en coerción, encubrimientos y prácticas poco éticas. Estos documentos revelan la opresión sistemática de individuos sin peculiaridades, la explotación de héroes y el silenciamiento de denunciantes. La Sociedad de Héroes nunca se basó en la justicia, sino en el control. Luego se emitió un segmento en el que se captaron las reacciones del público. Ya no se trata de Midoriya, dijo un manifestante con la voz temblorosa de ira. Es un síntoma de un sistema que nos falló a todos, especialmente a los que no tienen peculiaridad. Si los héroes no protegen a todos, ¿quién lo hará? Otra persona, el dueño de una tienda sin peculiaridades, habló entre lágrimas. Durante años nos han tratado como si fuéramos menos que humanos. Puede que las acciones de Midoriya sean extremas, pero al menos alguien obliga a la gente a escuchar. La pantalla volvió a la presentadora principal, cuyo tono cambió a uno de cautelosa esperanza. Con la confianza en la Sociedad de Héroes en su punto más bajo, la demanda de una reforma sistémica se hace más fuerte, y, sin embargo, la sombra de Izuku Midoriya se cierne sobre nosotros. ¿Es un villano o un justiciero que fuerza una revolución? Esa pregunta sigue sin respuesta. Cuando terminó la transmisión, el mensaje fue claro. La Sociedad de Héroes de Japón estaba al borde del colapso y la revolución que Midoriya había iniciado se estaba extendiendo como un reguero de pólvora. Mientras tanto, en una habitación con poca luz, el resplandor de múltiples pantallas se reflejaba en los rostros de Izuku, Midoriya y su recién formado equipo. Cada pantalla mostraba diferentes canales de noticias, todos transmitiendo las consecuencias de sus recientes acciones. El caos que había desatado era ahora una tormenta que sacudía los cimientos de la sociedad de héroes. Sentado en el centro de la sala, Midoriya se recostó en su silla con una sonrisa fría y calculadora. Sus ojos, verde esmeralda, brillaban de satisfacción al observar el frenesí mediático. A su alrededor, su equipo, Nagan, Aoi Todo, Selene, Iván y Chita, estaba reunido, cada uno irradiando su propia confianza. Nagan se apoyó en la pared, con su rifle de francotirador apoyado con indiferencia en el hombro. Sus labios se curvaron en una sonrisa pícara. Jefe, esta vez sí que te has superado. Los héroes corren como hormigas en una inundación. Es casi poético. Aoi Todo, con los brazos cruzados, soltó una carcajada que resonó por toda la sala. Debo admitirlo, Midoriya, esto es impresionante. Has convertido su supuesto símbolo de paz en un símbolo de fracaso. Me encanta. Jamás lo verán venir. Selene,
con sus ojos oscuros brillando con malicia, hacía girar un cuchillo entre los dedos. Querían una sociedad perfecta, ¿verdad? Bueno, ahora ven la cruda realidad, y todo gracias a ti, jefe. Iván, el silencioso ejecutor del grupo, simplemente asintió, con su corpulenta figura asomándose en la esquina. Su rostro inexpresivo decía poco, pero el fuego en sus ojos revelaba su aprobación. Chita, repanchingada en el sofá con la cola, moviéndose, soltó una risita juguetona. Tienes a todo el mundo hablando, jefe. Los héroes, el público, bailan a tu ritmo. Es como ver una obra maestra en movimiento. Midoriya rió entre dientes, con un sonido bajo y frío. Esto es solo el principio, dijo con voz firme y griega, autoritaria. Pensaron que podrían enterrar sus errores, silenciar a los oprimidos y mantener oculta su hipocresía. Ahora el mundo los ve como lo que son, mentirosos y cobardes. Hizo una pausa, inclinándose hacia adelante mientras sus ojos recorrieron a su equipo. Cada uno de ustedes ha contribuido a esto, y juntos, haremos más que simplemente exponer sus mentiras. Desmantelaremos su sistema pieza por pieza. Nagant sonrió con suficiencia, cambiando de posición. Su rifle. ¿Cuál es el siguiente paso, jefe? Me muero de ganas de volver a atacar su preciado mundo. La sonrisa de Midoriya se ensanchó, mientras su mente ya calculaba los siguientes pasos. Paciencia, que se retuerzan un poco más, que la ira del público se desborde, y cuando llegue el momento, apretó el puño, atacaremos de nuevo, con más fuerza, con más inteligencia, hasta que no les quede más remedio que doblegarse ante la revolución. El equipo intercambió miradas y sus expresiones se unificaron en resolución. Hacia un nuevo mundo, dijo Aoi todo, levantando el puño. El resto del equipo se hizo eco de su sentimiento y sus voces estaban llenas de determinación. A la justicia, susurró Midoriya, su voz tenía un tono que prometía más devastación por venir. Suscríbete para más.